Profesor Cristian, vamos a comenzar mientras yo voy colocando el enlace. Si quieres hablar una introducción antes de hacerte la primera pregunta, lo puedes hacer. Si no, te hago la primera pregunta, como tú quieras. Ok, como introducción, creo que esta temática sobre la cristología ha llevado a muchos a replantear diferentes tipos de hipótesis en base a la concepción de que Dios es uno. Entonces, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? Y no es algo nuevo, no es algo que vamos a comentar aquí, sino que ha sido una discusión teológica por siglos, que se han dado diferentes tipos de respuestas. Entre esas, bueno, el montanismo, el sabelianismo, el arrianismo, tratando de ubicar a Jesucristo en un papel para que pueda salir con la teoría de que Dios es una sola personalidad y entonces, ¿qué hacemos con los otros? Entonces le damos otras opciones, a dónde los metemos, a dónde los encajamos. Y creo que siendo fiel a lo que dice el escrito sagrado, eso es lo que nosotros queremos desvelar hoy. ¿Quién era Jesucristo antes de venir, cuando vino y después que vino? Quizá hay muchas preguntas con relación a eso, pero es muy importante que nosotros tengamos claro quién es Jesús. Porque la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos es, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y creo que ese es el camino fundamental del cristianismo, saber y definir quién es Jesús y a quién nosotros realmente estamos siguiendo. Amén. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Cristian, enseña la Biblia que Jesús existía antes de ser hombre o antes de nacer en la tierra. ¿Y con qué pasajes de la Biblia tú puedes establecer esa verdad? Buena pregunta, porque generalmente cuando he hablado con testigos de Jehová, que tienen el concepto arriano, ellos atacan la personalidad del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es un ser impersonal, pero hasta la vez yo no había escuchado algo de que Jesucristo, por parte de la mayoría de las organizaciones cristianas, tuvieran alguna duda sobre la personalidad de Cristo. Um, Desde mi punto de vista, la prueba bíblica es muy fácil de hacer, pero me he dado cuenta de que hay algunos grupos cristianos que consideran a Jesús un ser impersonal. O sea, pensé que esto solamente era con relación a la temática del Espíritu Santo, pero hay algunas organizaciones cristianas que mantienen que Jesús es un ser impersonal. Realmente es difícil de probar algo así, Natanael. Por ejemplo, en San Juan capítulo 17, versículo 5, si lo podemos leer, dice, glorifícame, oh Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Si Jesús fuera un ser impersonal como el viento, la energía, que no sienten, no piensan, no tienen memoria, no tienen voluntad, entonces este texto realmente lo que está diciendo es que Jesús tenía memoria, que él recordaba que él tenía una gloria con el Padre. Si fuera Ujú. un ser impersonal, no tendría memoria, porque un ser impersonal es como la energía eléctrica. Nosotros vemos su efecto, pero la energía eléctrica no piensa, no siente, no tiene voluntad, no tiene memoria. En cambio, vemos a un Jesús en su estado humano que recuerda una vida con el Padre anterior a su venida a la tierra. Y él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Contigo, no dentro de ti, sino contigo, antes de que el mundo fuese. Y eso aparece en San Juan capítulo 17, versículo 5. También tenemos el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Diría para el Padre, no, y para él. Y termina diciendo, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por medio de él subsisten. O sea, no dice, y esto fue antes de todas las cosas. En el texto griego aparece el término autos, y ese término está en masculino. En griego existen tres géneros, el femenino,
el masculino y el neutro. Nuestro español solo tiene dos, masculino y femenino. Pero en el griego, cuando el griego se refiere a objetos o influencias, generalmente utiliza el término neutro. Ya no es hombre ni mujer, es un objeto. Y para Jesucristo, si fuese una influencia en Colosenses, tendría que haber utilizado el neutro, pero no utiliza el neutro, utiliza el masculino, lo cual indica que el él, es un ser personal. Y ese ser personal existía antes de todas las cosas. Ahora, Nathan, parte de las características de una personalidad es la inteligencia. Todas las cosas creadas, Nata, tienen un orden, desde el universo hasta la simple flor. Cada uno de los detalles, cada una de esas esencias de vida tienen una motita conocida como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es un código matemático, Natanael, que indica como un plano de qué color van a ser los colores de nuestros ojos, el cabello, el color de piel. Todo eso viene dentro, incrustado en códigos, en esas motitas, que son una cadena intraconstruida. Y si el que diseñó todas esas cosas tuvo inteligencia, tuvo matemática, la matemática indica que hay una inteligencia y que eso no se dio por accidente. Y si hay una inteligencia, tiene que ser un ser personal que piensa. Si fuera una influencia impersonal, no tendría inteligencia, no tendría cerebro. Pero el hecho de que ese ser creó todas las cosas y lo hizo con inteligencia y con matemática, yo que soy profesor te lo digo, toda matemática hay detrás de una matemática, de una fórmula, una mente. Y si hay una mente, es una personalidad. Total. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, hay unos detalles que son muy interesantes de ir notando poco a poco. Yo sé que la mayoría quizás desconoce el griego, pero nuestras lenguas, el español es una lengua romance, es una combinación de varias lenguas. No es que fue una lengua original. Nuestro español es una mezcla de latín, del griego y de otras lenguas, algunas tomadas del árabe y el portugués. Y esa combinación formó nuestro español actual, nuestro español. Por eso algunas expresiones en griego no nos son desconocidas, otras sí. Pero en la gramática, casi la mayoría de los idiomas, hay ciertas construcciones sintácticas muy parecidas. En el caso del griego, a diferencia del español, en el griego cuando se habla el idioma de Yoda, no sé si me logras entender, Yoda era un muñequito verde interesante en las películas de Star Wars, donde él utilizaba una expresión que parecía que hablara al revés. En el griego, cuando el predicado o una expresión como el predicado antecede al sujeto, quiere decir que lo antecede en el sentido de grado de importancia. De importancia. En este caso, en Juan 1.1 aparece la expresión en Harsheihologos, Kaihologos en prostonteón, Kaitheos Logos. Y es cierto, como había escuchado yo en una exponencia anterior, que dice que en ese término griego dice en archei, quiere decir, podría ser traducido en un principio porque archei no tiene artículo determinante, pero quiero hacer un énfasis en esto, Nata, y muy cuidadoso. Si este término en archei no tiene artículo determinante, entonces quiere decir que nosotros existimos en un principio, en uno de varios. Y eso es parte de la teoría del multiuniverso, pero los cristianos no creemos en la teoría de multiuniversos, porque indicaría que Dios hizo un mundo, el cual le salió mal, y entonces hizo otro, y hubieron no un principio, sino muchos principios. Y eso es parte de la Prueba y teoría. error. Prácticamente Sí, sería como prueba y error y es delicadísimo. correcto. De hecho, en el texto hebreo, cuando aparecen las primeras expresiones, por ejemplo, Bereshit, no tiene artículo determinante tampoco. En Génesis 1.1 podría haber sido traducido en un principio, pero el problema es que indeterminar el principio se daría a entender que hubo más de un principio.
Y la razón por la cual la determinan es precisamente porque todos consideran que tuvo que haber un solo principio que dio comienzo a todas las cosas. No puede haber uno de varios. Por ello la traducción, según la regla Caldwell, en este caso, como no se refiere a un ser personal ni cualitativo, puede ser suplido por un artículo determinante, porque el principio se entiende que es un principio clave, un origen clave, y por eso tiene que ser determinado. Entonces, no fue que en un principio de varios, no, sino en el principio. Aquel principio que dio comienzo a todas las cosas. Por eso no puede ser indeterminante. Ahora, en ese principio, Natanael, que dio principio a todas las cosas, es el principio creativo. Y en ese principio creativo aparece una expresión determinada que se llama logos, que tiene artículo determinante. El logos. Generalmente el logos se utiliza, por ejemplo, en las universidades cuando nosotros hablamos de pedagogía o ludopedagogía o geología, y lleva el término logos, significa estudio, tratado, o generalmente, literalmente, en el griego se traduce como la palabra. Y muchos dicen, ¿y por qué las versiones, como la versión Valera y las demás, lo traducen el verbo? No sé si podría aplicarlo con la canción de Ricardo Arjona, de que Jesús es verbo no sustantivo, en el sentido de que ese logos no es inactivo, sino activo. No es en el sentido de que ese logos está ahí y que solo está paradito y ya está, no. Es un logos que activa y crea. Y si crea, está ejerciendo acción. No es un logo estático, es un logo en movimiento. Ahora, en esto voy a hacer mucho énfasis porque este texto de Juan 1.1 es demasiado revelador. Primero Juan empieza su presentación de quién es el logos, hablando de Cristo, diciendo que primero estaba en el principio, pero ese término, hein, que es el verbo ser o estar, está en el imperfecto. Eso la mayoría de gramarios reconocidos, saben perfectamente que es un indefinido, y es un indefinido de tiempo, no sabemos en qué tiempo, pero ya existía antes de que iniciara el tiempo, el espacio y la materia, ese logos ya estaba. Y cuando dice que ese logos ya estaba, lo ubica en un punto en la eternidad, ya existía, y esa existencia es indefinida. Por eso es que nosotros decimos que el logos es eterno, porque no hay en ese verbo no hay un stop, como ocurre con otro verbo en el griego que es el aoristo. El aoristo indica un punto de inicio definido, pero cuando está en el imperfecto del griego, en el indefinido, no podemos determinar la existencia de ese logos. Solo sabemos que antecede a todas las cosas y eso indica que es parte de la eternidad. Hasta ahí podemos tener una idea de logos. Pero luego viene y dice, y el logos estaba con Dios. Y este es un punto importante, Natanael. Este es un punto realmente importante, que muchas veces la mayoría de organizaciones que tratan de definir el logos no tocan este pasaje, no tocan este inciso B de Juan 1.1, porque este inciso B es muy clave. El primer inciso, que llamaríamos el punto A, es que nos dice que Él existía antes de ese principio, por ese uso de ese verbo imperfecto. Pero cuando nos encontramos en esta sección B, nos está diciendo que esa existencia eterna era con Dios. Con Dios. Y aquí es donde yo difiero de la mayoría de trinitarios, porque también hay trinitarios que tienen otra perspectiva. Por ejemplo, hay trinitarios que dicen que Cristo nació de un parto del Padre, que desconocemos cómo fue ese parto, y que como no había tiempo ni espacio, ese parto fue en la eternidad. El problema es que, como dice el cristiano Orígenes, si Cristo tuvo un origen y su origen era en un punto de esa eternidad donde no existía y luego existió, entonces Cristo no podría ser eterno. Porque hubo un punto, en ese punto donde no Sí. existía el tiempo, donde él no Un inicio. estaba, y si no estaba no podría ser eterno con el Padre. O sea, no ¿Qué? sería consustancial tampoco. Correcto. Eh, Coeterno. Podría ser Natanael consustancial en el Sí, sentido de consustancial sí, que porque salió del Padre, pero sí, no coeterno. yo no estoy tan
digamos, en desacuerdo. No tendría yo ningún problema con la definición de la Trinidad si Cristo, pues, nació de padre como un parto. Pero el problema que yo miro en Juan 1.1 es que no me da esa indicación. Porque la preposición pros no indica que Jesús nació como en un parto. Porque cuando hay un parto de una madre, el niño o el otro ser que se gesta está dentro del ser del otro ser y sale después fuera de ese ser. En ese caso, si Juan nos hubiera querido decir que Jesús nació de un parto, no hubiera usado la preposición pros, hubiera usado la preposición griega eis, que es una salida de adentro hacia afuera, como un parto, dentro de la consustancia de Dios. El problema es que al usar el término griego pros, indica proximidad, pero esa proximidad direccional, Natanael, no viene con el entendimiento griego de un ser que nace dentro y sale hacia afuera, sino de un ser que viene de hacia afuera y se acerca hacia el otro ser personal, ¿me entiendes? Como una compañía. Es decir, que según Juan, en el texto griego, nos está queriendo decir que el Logos ya existía en el principio y que ese Logos en esa eternidad ya estaba con Dios, no dentro de Dios, no salió de aquí, sino que los dos ya estaban separados desde la eternidad. Y eso indica que tienen que ser dos seres personales. Entonces, Distintos. Cristian, ahí, sin que pierdas el hilo porque está muy interesante. Entonces, si Jesús estaba en la eternidad, no era Jesús todavía y no era hijo todavía, ¿qué rol cumplía al lado del Padre? Bueno, O siempre ha sido hijo? ¿O fue hijo cuando se encarnó? bueno, ese es un punto muy importante porque esto es muy serio. O sea, el Evangelio, el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando presenta ese Logos, no lo llama ni hijo, ni lo llama Cristo. Lo comienza a llamar hijo unigénito hasta el versículo 14, cuando él se encarna. Interesante. Pero eso fue porque él decidió llegar a ser hijo. Él decidió, uno de esos seres, decidió ser sumiso por voluntad propia. Y por eso es que yo te digo que en Filipenses, que dice que nosotros aprendamos la estima de Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual, sino que se despojó y se hizo carne. Y al hacerse carne, al hacerse hijo, tenía que ser obediente. ¿Me entiendes? O sea, él decidió, él tiene voluntad. Por eso no puede ser un ser impersonal, porque él decidió, dice el griego, se despojó, él decidió, tiene voluntad. Y hay muchas personas que dicen, bueno, he oído a judeocristianos, judíos mesiánicos que dicen que Cristo no es un ser personal, en la eternidad no existía como un ser personal aparte del Padre, pero Juan lo dice que sí, el griego lo afirma que sí, la mayoría de gramarios afirman que sí, y hay una razón por la cual la mayoría de gramarios son trinitarios, porque ellos leyendo el griego se dan cuenta que estas cosas son así. Y hay algunos que literalizan la frase, la palabra, porque en realidad el término la palabra es solamente el nombre propio de Jesús antes de venir a la tierra, pero no quiere decir que era la palabra literal de la boca del Padre, porque si fuera la palabra, el sonido de la voz del Padre, sería inaudito que después la tercera cláusula de Juan diga que la palabra era Dios, porque entonces que el sonido que sale de la boca del Padre también es otro Dios, entonces hay un Dios impersonal y un Dios personal, hay dos dioses. Bueno, podrían decir lo mismo de la Trinidad, pero nosotros les aclaro que nosotros entendemos que el término uno no es individual, sino en el sentido de unidad, de armonía, de propósito, manteniendo separadas las personalidades y las individualidades. Y yo lo he demostrado con varios textos, tanto en el texto hebreo como en el texto griego. Para nosotros eso no es ningún problema, pues lo podemos explicar fácilmente. El problema lo tiene aquel que dice que Dios es uno personal. Y Juan me dice que el Logos tiene las mismas características con el Dios con el que estaba. Entonces, no es que la Trinidad se lo inventó, es que el griego y la gramática nos exige entenderlo de esa manera. O sea, existía antes de ser encarnado, estaba con el Padre, pero también era Dios. Sí, o sea, mira, Natanael, nosotros los trinitarios vemos
a Dios como una categoría, ¿ok? Una categoría divina. Ujú. Y en esa categoría divina solo pueden pertenecer seres que tengan esa categoría divina. Juan 1.1 de lo que dice es que el Logos ya existía en la eternidad. Que en esa eternidad estaba con el Padre, no dentro del Padre, no parido del Padre, nada de eso. Estaba con él desde la eternidad. Pero Igual al que Espíritu no, Santo, igual al sí, Espíritu claro, Santo. claro, 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 porque cuando Jesús dice en San Juan 14:26 que vendrá otro consolador, utiliza el término griego haios, y haios significa otro de la misma clase. Y si es de la misma categoría, tiene que ser eterno, tener toda la cualidad divina, etc. Pero el punto es que el apóstol Juan no se queda ahí, sino que aclara que ese no es un Dios menor, que ese no es un eón como creían los gnósticos, que salió como una extensión del Padre y que son dioses menores. Porque el problema de la mitología griega es que creía que habían dioses mayores y dioses menores. Habían rangos. Tenemos a Zeus y después los hijos de Zeus ya no tienen el mismo poder del Padre, así que son dioses inferiores. Pero eso es politeísmo, ¿no? Pero nosotros no creemos la unidad de Dios en el sentido personal, sino en la unidad de Dios de propósito, objetivo, meta, voluntad, etcétera. O sea que ellos se ponen un solo propósito y lo persiguen. Ahora, es interesante que si Jesús fuera la palabra literal del Padre, entonces tendríamos a un Dios mudo y que su voz auditiva anda ahí divagando por varios lados, creando, haciendo, ¿cómo? O sea, a ver, yo quiero aclarar esto, que una cosa es mi ser ontológico y otra cosa es la voz que sale de mi boca. Pero la voz que sale de mi boca no piensa, es solamente un conjunto de sonidos codificados que comunican un mensaje. Pero en sí mismo, el sonido de la voz no piensa, no siente, no tiene inteligencia, no tiene voluntad, no recuerda, no tiene memoria. Pero si Jesús realmente, antes de venir aquí, era la voz audible de Dios y que Juan dice que esa palabra es Dios, entonces tendríamos un Dios personal y un Dios impersonal. Un Dios mudo y un Dios que su voz anda divagando por todo el universo. O sea, eso es absurdo. Y cuando dice que la palabra, que es Dios también, que tiene las cualidades del Dios con el que estaba, se hace carne, por eso los cristianos nosotros decimos que creemos en el misterio de la encarnación de Dios. De hecho, no me recuerdo el texto y me podrían hasta citar si gustan la crítica textual, y la crítica textual está a mi favor. Es el texto de Hechos 20:28, que dice lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Dios no puede sangrar. Entonces, ¿cuál Dios vino a morir? El único que podía sangrar, el que se encarnó, el Hijo, el que llegó a ser Hijo. Entonces, muchos textos hablan de Dios encarnado y por eso los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Y no es solo que tenemos los textos, tenemos Romanos 9:5, que dice que Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Y también tenemos el texto de Tito 2:13, que dice que es Dios y Salvador. Y usando que hay una regla de la gramática griega, indica que esas son características que se le atribuyen directamente a Jesucristo. Por eso los apóstoles creían que Jesús también era el Dios encarnado, hecho carne, parte de la divinidad, la cual de los tres vino a encarnarse y morir por nosotros. De hecho, esto no solamente de la evidencia directa que tenemos, Natanael, de las Escrituras, también tenemos evidencias indirectas. Nosotros tenemos evidencias indirectas y esas son evidencias históricas. ¿Tú conoces al cristiano Policarpo, Natanael? Policarpo, sí. Policarpo fue discípulo de Juan, fue mártir en el siglo II y fue obispo de Esmirna. Y si fue discípulo del apóstol Juan, él conoce de primera mano el pensamiento de Juan, de quién era el Logos. Si Juan 1:1 nosotros los trinitarios lo interpretamos de manera equivocada, Policarpo nos va a decir si estamos equivocados o no sobre su percepción de lo que Juan dijo. Tengo aquí un escrito que escribió Policarpo escribió una carta a los filipenses cerca a mediados del siglo II. En el capítulo 12 dice lo siguiente él:
Él, él pueda concederles mucho, o sea, Él hablando de Cristo, pueda concederles mucho y una parte entre sus santos y nosotros con vosotros y a todos los que están debajo del cielo que creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo. Nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y en su Padre. Y mira que aquí los divide. Aquí dice nuestro Señor y Dios Jesucristo y su Padre. Para que no crean que se está refiriendo al Padre. No. Y su Padre los divide. Que lo resucitó de los muertos. O sea, que para Policarpo, él era muy claro de que Dios, en la persona de Cristo, había tomado carne. De la deidad, él fue el que tomó la carne. Y era Dios. No era un ser que no fuera Dios, ni que no fuera adorado y todo lo demás. No, era un ser que era Dios, que era adorado. De hecho, hay una burla en excavaciones arqueológicas en Roma, no recuerdo si en Roma, ahorita no tengo presente porque hace mucho lo leí. Había un romano que se estaba burlando de los cristianos, donde aparece un personaje crucificado con una cabeza de caballo y que aparece la inscripción que dice, Alexámenos adora a su Dios. O sea que para los paganos era claro que los Que los cristianos tenían a cristianos Cristo adoran a Jesús como Dios. como Dios. O sea, esto no es solo bíblico, es histórico y la historia nos corrobora a nosotros. De hecho, si la patrística del primer siglo del cristianismo muestra que los cristianos adoraban a Jesús como Dios, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que eso lo recibieron de los apóstoles de primera mano y entonces tendríamos que decir que los apóstoles presentaron a Jesús como Dios. ¿Crees que hay pruebas para presentar eso? Por supuesto que sí. Ahorita acaba de salir una, donde se La de presenta a Policarpo es Jesús una como Dios. Sí, y la eh, burla es otra. sí, hay una nueva que acaba de salir, que es un boom al nivel cristiano. Es una evidencia de una casa donde se hacía cultos cristianos a mediados del siglo segundo. Y ahí aparece que esos cristianos creían que Jesucristo era Dios también, el Dios encarnado de la Trinidad. Interesante. Entonces, no es que nosotros lo inventamos, que nosotros los trinitarios estamos, que no. Hay evidencias bíblicas y hay evidencias históricas y la gramática griega está a favor de ese punto de vista. No es que lo inventamos nosotros, es que tenemos que admitir que la gramática no da pie a otra interpretación que no sea esa. Cristian, pero bueno, va muy bien tu argumentación, pero sigamos enfrentando la eternidad antes de que todo fuera creado. Afirmas y afirma la Trinidad que existían tres seres antes de que todo fuera creado. Y esos tres seres son increados, son coeternos Bueno, y los tres son Dios. ¿Cómo explicas eso para entender que son tres y que es un Dios y no tres dioses? Porque pues varios comentarios acá están apuntando hacia eso. está bien, yo lo voy a explicar. Mira, Natanael, el sentido es que nosotros los trinitarios, no sé si todos, hay unos que diferimos, hay unos que dicen que son una misma sustancia, una voluntad. Yo considero que para mí la unidad de Dios no es en sentido, sí en el sentido sustancial, porque es una misma sustancia, ellos tienen una misma sustancia. Y quiero aclarar esto porque tiende a confusión, pero no cuando uno lo entiende. Tú y yo, Natanael, pertenecemos a un reino, ¿ya? Los animales pertenecen a otro reino, las plantas pertenecen a otro reino, nosotros pertenecemos al reino de la humanidad, ¿no? Somos muy Que diferentes, dicen que el reino aunque, animal. Me Me gusta más decir el reino de la humanidad. la ciencia dice que pertenecemos a los animales, pues, pero ya Sí. sabes, pero nosotros que sabemos que somos cristianos, consideramos que hay un reino aparte para el ser humano, porque nosotros tenemos una inteligencia que no lo tienen los demás animales, y eso nos hace diferentes como un reino totalmente aparte. El reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino, los demás, pues, de los que conozcas. En esta categoría hay un reino de la divinidad o deidad. En ese reino de la deidad o divinidad solo pueden pertenecer a aquellos que tienen la misma sustancia o esencia divina. Y según las escrituras, comparándolo varios textos,
nos podemos dar cuenta que el Padre tiene una sustancia, que el Hijo es la imagen misma de la sustancia. Es una imagen exacta, lo cual indica que es la misma sustancia del Padre. Y si Jesús dijo que el consolador que venía es otro de la misma clase, por utilizar el término griego, eso significa que el Espíritu Santo también está encajado en ese mismo grupo de esa misma sustancia. Entonces, por eso es que decimos los trinitarios que ellos son consustanciales. Pero claro, o sea, si en tu mente está el término de que el término es had, uno, solo es individual, entonces, ¿qué hacemos con los otros dos? Pues tenemos que buscar explicaciones. Bueno, quitémosle la personalidad al Espíritu Santo y quitémosela a Cristo o metámoslos todo en un solo paquete, un Dios de tres cabezas o de tres manifestaciones. Entonces, si es un solo Dios, entonces muchos creen en un solo Dios con tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se manifiesten en diferentes formas. Pero yo considero eso no lógico porque no sé por qué Dios se tendría que revelar como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, si es el mismo. No le miro lógica. Alguien le verá lógica, lo respeto, pero nosotros los trinitarios pues, no le vemos lógica a ese asunto. Nosotros entendemos que el término ejad, así como el término griego ein, se puede utilizar para hablar de unidad, porque en el texto griego hebreo a veces no hay palabras que digan unidad, o estamos unidos, o estamos en un solo equipo. Generalmente usa ejad, ¿ya? A la agresiva, o generalmente usa hein, uno, a la agresiva. Y nosotros debemos de entender por el contexto que se refiere a unidad. Entonces, nosotros los trinitarios entendemos que no es uno en sentido personal, sino que es uno en sentido de unidad, de trabajo cooperativo, de armonía, etcétera. Una categoría en la cual solo hay tres divinas personas y que no encajan otro más. Por eso en la creación tú solo ves a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como creadores. No hay ningún texto que diga que ahí participaron los ángeles, que participó el abuelo de Dios, el tataranieto de Dios, el otro, y quieren meter a un paquete gigante de un montón de creadores que la Biblia no Aunque da. acabas de decir algo que una vez te lo van a cobrar, van a Ah, decir, sí. creadores, ¿cómo? Es creador, no creadores. Entonces, ahí es donde está el misterio, ¿no? Si son tres, serían tres creadores. No, no ¿Por es qué dijiste misterio. creadores? No es Sí. misterio. Porque Ajá. cuando tú trabajas unido, es como si fueras uno. Por ejemplo, Adán y Eva eran dos personas totalmente separadas, pero decían que iban a ser una sola carne. ¿Hay misterio en eso? No, nosotros lo entendemos en el sentido de unidad, de cooperación, de voluntad, de tener un objetivo para perseguirlo, de tal manera que no son dos personas, uno por aquí empujando a otro por allá, sino que los dos van en una sola mentalidad, en un solo camino, en una sola dirección. Eso es lo que le entendemos nosotros los trinitarios, pero generalmente el que ataca a la Trinidad es el que menos le entiende. Fabrica un propio muñeco de paja, que nosotros le llamamos la falacia del muñeco de paja, y ellos dicen, esto creen los trinitarios, cuando no es cierto. Y yo me lo he Pero sería enfrentado muchas correcto decir veces. creadores o mejor retirarse de esa frase y decir creador, pero ese creador son tres. ¿O es correcto decir creadores? Bueno, podría, o sea, a ver, es como que si tú me dices que es correcto decir Elohe o Elohim. En un Elohim es un término plural, pero generalmente se traduce como en singular. Pero es que el texto hebreo tiene esa clase de modismo, Natanael. Aunque el artículo siempre es singular, ¿no? El Bueno, es que artículo. el hebreo solo tiene un solo artículo y puede fungir de plural y singular. Lo que lo hace diferente es la desinencia del término, del sujeto al cual está referido. Pero no dirías dioses como dijiste creadores, ¿no? No, o sea, esto es como para hurgar en eso que estás Sí, diciendo. es un tecnicismo, pero en realidad hay pasajes, no lo tengo a mano, pero hay pasajes donde está en plural el término creador, pero no lo tengo a mano, lastimosamente. Si Aunque alguien está Elohim interesado, yo también lo es busco. dioses. Elohim es dioses, aunque se traduce Dios. Sí, Pero Elohim es Dios. de hecho también está la palabra Adón, Adonai y Adonín, y Adonai es un plural dirigido a Dios. Los testigos de Jehová dicen, es un plural majestático. No, ese es otro término que podríamos hablar, pero en realidad hay plurales en las singularidades, en el hebreo. Entonces no podemos estar debatiendo ese asunto porque entonces tendría que demostrar todas las veces en que aparece un plural referido a Dios y generalmente se usan plurales con Dios.
dioses, Vale, Cristian, señores, mira, creadores. ya van 40 minutos y me gustaría hacer una pausa para invitar a los 52 que están en este momento en el en vivo. Si alguno de esos 52 todavía no está suscrito al canal del profesor Cristian, vamos a suscribirnos para celebrar juntos que el profesor hoy llegue a los 1000 suscriptores. Le faltan Amén. 20. Si de esos 52 hay 20 que no están suscritos, en este momento llegaríamos. Ahí les dejo el enlace. Le da clic al enlace, lo lleva al canal. Ahí está la campanita. Usted le da suscribirse y le pone a la campanita, la activa donde dice todas las notificaciones. Él no los va a cansar mucho. Sube videos 1 o 2 por semana. Todos muy interesantes, muy profundos. Así que bueno, dennos ese gozo de ver hoy al canal del profesor Cristian con los 1000 suscriptores. Amén. Profesor, termine la explicación que usted cree que necesita dar y luego le leo los comentarios que hay. Hay muchos comentarios interesantes que me gustaría compartir. Así que termina la idea principal que quieras presentar. Bueno, yo creo que la he dado. Considero Ok, de que sí, escuché a una vez decir de que Jesucristo no era una persona antes de venir acá, sino que era una influencia personal. Creo que era la voz de Dios, ¿no? Y me pareció algo sumamente interesante porque la mayoría de los cristianos no cree eso. Y ha sido algo novedoso, porque la personalidad de Cristo es muy fácil de demostrar. De hecho, podemos ver la oración de Jesús cuando le dice, Padre, si es posible, le dice, que pase de mí esta copa. Y al final dice, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Quiere decir que este ser que estaba ahí no era un ser a control remoto, era un ser que sentía, pensaba por sí mismo, calculó el sufrimiento y le dijo en otras palabras a Dios, mira, no quisiera, pero voy a hacer tu voluntad, pero yo no quiero. Es decir, ese ser tiene voluntad. ¿Y cómo podría ser un ente impersonal si ese ser tiene memoria, voluntad, inteligencia? Son características de un ser personal. Ah, Dios es espíritu y por eso debe ser uno, pero los demonios también son espíritu. Y de hecho se pueden meter hasta más de uno en el cuerpo de un ser humano. Ellos tienen la capacidad de meterse dentro de otro. Pero si reconocemos que son espíritus, son entes personales, a pesar de ser espíritu, ¿por qué Cristo no lo va a hacer? ¿Por qué el Padre no lo va a hacer? Y ahora, no miro una influencia impersonal en Jesús en lo absoluto. Yo miro a un ser que piensa, siente antes de venir, porque Él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes. O sea, tiene memoria, Él recuerda el pasado, en ese antes de venir a la tierra. Antes todavía de que el mundo fuese creado, quiere decir, Él ya era un ser, ya existía como ente personal, capaz de pensar, sentir, tener inteligencia, diseño, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, wow, me sorprendí cuando escuché algo así. Yo dije a Natanael, oye, me gustaría hablar sobre este asunto porque me pareció sumamente interesante. Porque del Espíritu Santo sí se puede hablar muchísimo sobre si es personal o no. Y un poquito más complicado de probar, pero con Jesús, que es un ser que nos vino a revelar al Padre y que Él se definió como el enviado, porque una palabra no puede decir yo me envío a mí mismo. Tiene que ser un ente que piense, razone, explique y nos haga una unión entre él y el Padre. Es sumamente interesante. Y yo precisamente, pues, apoyándome de primero de la Biblia, que es la palabra del Señor, y la patrística no lo usamos porque no creemos que ellos tengan alguna autoridad bíblica, pero sí lo utilizamos como fuente histórica para saber cuál era el pensamiento de los cristianos de ese tiempo. Sí como fuente histórica, pero no como fuente inspirada. Y vale la aclaración. Porque hay unos que dicen, ah, se están volviendo católicos porque están usando la patrística. No, nosotros la usamos solo como fuente histórica, pero no de inspiración. sí, porque Y sirve para conocer qué creen los primeros discípulos de los discípulos de Cristo y eso es muy importante. sí, prácticamente en ese Oye, Cristian, sentido. hay muchas preguntas. Vamos a pasar a las preguntas y ojalá, si pudieras demorarte máximo 3 minutos por respuesta, te lo agradezco para abarcarlas. Son buenas. Y si alguna dices, hombre, esta requiere otro video, le hacemos otro video si tú lo quieres, si tú autorizas. ¿Está bien? ¿Vale? Dice Vale. Bastián, almorzando recién disfrutando de las enseñanzas del profe Cristian. Gran admiración. Gracias, Bastián. Dios te bendiga. Aquí viene ya una pregunta, un comentario retador. Dice Verdecia Pastora, la esencia de todo esto es que un
a ver cómo será, no sé, que una sisa debe ser una sola es la creación que es Ujú. espiritual, o no, una cosa es la creación que es espiritual y otra cosa es la formación. Por eso dice que Jesús existe desde antes de la formación del mundo. ¿Entiendes lo que quiere decir más o menos? Vamos a ver si le entendemos. Será muy Sí, de profundo pronto que te nos lo está preguntaré diciendo. más adelante. No sabía que la creación no era, el formación no es sinónimo de creación. Cuando tú estás creando, estás formando, ¿no? No sé si puedes crear algo sin formarlo. Desde que tú haces una vasija de barro, tú le vas dando forma. Y eso requiere inteligencia, diseño, etcétera, etcétera. Pero yo considero que la palabra formación es sinónimo de creación. Si tú formas, tú creas. Y por eso no comprendo bien cuál sería la diferencia entre las dos, porque tendría que llevarme al diccionario de la Real Academia y demostrarme que hay una diferencia bárbara y sustancial entre las dos palabras. Dice Torrente de Amor, Ricardo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, Así es. aunque los testigos de Jehová lo traducen diferente, ¿no? Y el Sí, comentario bíblico dice que las dos podrían ser buenas traducciones. sí, ¿Con en cuál te realidad. quedas tú? Voy a decirte mi punto de vista. El problema de los testigos de Jehová es que ellos afirman de que ahí debería haber una pausa, pero el problema es que en el texto griego se conoce como escritura continua. No habían puntos, signos Sí, de no habían comas, puntuación, todo era escrito en una sola línea, pero es claro de que el sujeto principal es Jesús, no está hablando de Dios el Padre. Y todo el tema principal es Jesucristo. De tal manera que Él vino en la carne y es Dios sobre todas las cosas. Y ellos intentan decir que Dios sea sobre todas las cosas poniendo un que no aparece en el texto griego. Entonces, me parece una adición impía. Podría tomar toda la temática, pero desde mi punto de vista, Romanos 9:5 apunta de que Cristo vino en la carne y cuál era Dios, Dios encarnado. Y ese es el grito de los cristianos del primer siglo. Por eso Juan decía que el que no confiesa que el Hijo de Dios vino en carne es del anticristo, porque todo cristiano sabe que nosotros tenemos la creencia de la encarnación de Cristo como Dios hecho carne, manifestado en carne. Ok, dice Joana, buenas noches hermanos en Cristo, un abrazo a la distancia, Dios los bendiga. Gracias Joana, siempre tan amable, Dios te bendiga. Aquí viene Cristian Correa con una buena pregunta. Buenas tardes, hermanos, muchas bendiciones. Me gustaría saber cómo interpretan las citas bíblicas donde se menciona que Jesús es engendrado y por qué deberíamos de pensar que Jesús no es un hijo literal. Ok, hay muchas preguntas con relación a eso. Como te dije, Natanael, yo no estoy en desacuerdo de que alguien crea que Jesús haya sido engendrado del Padre porque mantiene la fe de que es consustancial, ¿verdad? Cuando tú tienes un hijo, no van a ser un chancho, no van a ser un perro, van a ser alguien parecido al ser humano y va a heredar esas características humanas. Pero yo difiero en este punto, de que si hubo un tiempo en esa eternidad en el que Jesús no estaba y Jesús tuvo un origen, entonces no podría ser eterno como el Padre. En este caso, nosotros decimos que la palabra engendrar indica nacer de un parto. Usted tiene que buscarlo en el diccionario de Strong, de la palabra griega engendrar, y usted se va a dar cuenta que es nacer de un parto. Si es nacer de un parto, entonces, ¿será que Dios se preñó solito en el cielo? Y tengo que pedir disculpas por esto porque estamos pisando terreno sagrado, pero eso es lo que da a entender el griego. Entonces Dios se preñó solo, pasó su etapa de embarazo y después lo parió. No sé si eso es concebible, porque dice la palabra que Dios, antes de él no fue formado Dios alguno, ni lo habrá. Y el problema es que el término engendrado tiene una esencia muy pequeña, que su raíz indica crear. Entonces admitiríamos en cierta forma que Jesús tuvo algo creado porque fue engendrado, fue producido, porque eso significa producir, crear, producir, engendrar. Entonces yo no creo que Cristo haya sido creado, ni haya sido engendrado en la eternidad. Él fue engendrado cuando él tomó su naturaleza humana. Recordemos que Adán dice que fue hijo de Dios.
porque Dios lo formó directamente, es hijo de Dios. Todo hijo de Dios ha sido formado. Los ángeles, Adán, todos ellos tienen el término hijo de Dios porque han sido creados. Pero la única cosa creada de Jesucristo fue su naturaleza humana cuando Él se encarnó. Pero Él llega a ser hijo de una manera mucho más especial porque en su preexistencia Él es eterno, Él es Dios, pero en su humanidad es hijo de Dios, pero de una forma, ¿cómo podría decir yo? Especial. Y en esto tengo que explicar un misterio muy profundo, Natanael. Nosotros los trinitarios, a veces para poder explicar bien el aspecto del misterio de la encarnación de Cristo, nosotros hablamos de naturaleza humana y naturaleza divina y equiparamos el término hijo de hombre con su naturaleza humana, hijo de Dios con su naturaleza divina. Pero el problema del misterio de la encarnación, Natanael, es que las dos se combinaron y no se puede diferenciar fácilmente. Porque tú ves a un Jesús que dice que Él perdona pecados como hijo de hombre, no como hijo de Dios. Y es que la mezcla es tan profunda que no se pueden dividir. Y por esa razón Él es un hijo de Dios, pero de una manera mucho más especial, porque es increado en su naturaleza divina y creado en su naturaleza humana. Pero por su naturaleza humana llega a ser hijo de Dios, pero en un sentido especial por su naturaleza divina. Y es tan difícil de explicar, y lo voy a explicar de esta manera, es como cuando el Dios Todopoderoso, Jesucristo, es concebido por María. María es la madre de Jesús en su estado humano, pero Jesús es el padre de María por creación, en su estado divino. Y la relación es tan estrecha que Jesús jamás se dirige a María como mamá, porque no es su mamá. Él viene de otro lugar donde no tuvo papá ni mamá. Pero en la cruz le dice, madre, ahí tu hijo. O sea, él reconoce que hay parte de él, de su esencia, de que ella es su madre, pero él reconoce que en parte de su esencia no es su madre. Por eso él se dirige como mujer en muchas ocasiones, porque él es su creador. Entonces, explicar eso es complicado y el encuentro de sentimientos es complicadísimo. Por eso es que nosotros los cristianos le llamamos misterio de la encarnación, porque ese misterio es muy profundo y no es fácil de explicar. Tratamos de explicar la división de las naturalezas, pero son indivisibles en sí mismas. De tal manera que las dos se combinan. Y yo no quiero entrar en una plática sobre eso porque para mí es un misterio. Dice Verdesia Pastora, todos tenemos un espíritu que fue creado, entre comillas, desde el principio y ya después del séptimo día no se creó nada más. Como diciendo que Jesús estaba antes de la misma manera que estamos nosotros. No sé, es que ella dice que todos tenemos un espíritu que fue creado desde el principio, entonces nosotros tenemos una existencia celestial. No sé si le entiende así, pero en realidad nosotros, es un misterio la vida. Nosotros somos procreados por nuestros padres, pero cómo se implanta el espíritu en nosotros es un misterio. Pero no creo que nosotros vivamos como espíritu allá en el cielo. Pero no sé, o sea, es una temática, la he escuchado, pero nunca he visto un texto que diga que nosotros existíamos como espíritu antes de venir acá. Eso solamente fue con Cristo. No hay otro ser que se haya encarnado y haya sido celestial. Entonces, si nosotros venimos del cielo, entonces Jesús no es el único. Y no sería el único hijo de Dios, sería como los demás hijos de Dios, porque todos veníamos desde arriba. Y no lo creo así. Ujú. Ok, la gracia manifestada escribe que la Biblia dice que el Padre ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver, pero en el Antiguo Testamento vieron a Dios, Jehová Dios, Génesis 2:24, Génesis 3:8, pero ella dice que si es que es el Señor Jesús al que vieron, porque como dice que a Dios nadie lo vio jamás, entonces fue a Jesús el que vieron en el Antiguo Testamento, en esos pasajes que ella cita. Es muy posible. Es muy posible porque a Dios nadie lo vio, solamente Jesús, el que vino de arriba. Él dice que lo dio a conocer y lo vino a manifestar, pero él vino, Jesús, lo que no han visto es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es su carácter, porque hemos visto la gloria de Cristo. Y Juan dice, hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que hemos visto es la gracia, el carácter y el poder de Jesucristo. Si lo vemos en su naturaleza real, no quedaría piedra sobre piedra, ni
cuero sobre nosotros, moriríamos al instante, porque la gloria de Dios es demasiado potente, tanto que los seres santos y celestiales no pueden ni siquiera fijar la mirada, y eso que no han cometido pecado, los más allegados a Dios, y nosotros que lo hemos hecho, no podríamos soportarlo. Dice Verdesia, siempre fue hijo porque es creación. El único increado es Dios el Padre, por eso es que hay un solo Dios. ¿Qué le dices? Ahí sería problemático. Si Jesús, no sé en qué sentido, porque Juan 1.1 dice que es Dios, que la palabra es Dios, y que esa palabra se hizo carne y conocimos con el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. Y si me dice que fue creado, entonces Dios creó un Dios. O es que hay dioses menores, entonces eso es politeísmo, porque tenemos un Dios mayor, un Dios menor, otro Dios así. Me parecería que, y además que Isaías dice que antes de él no fue formado Dios alguno, ni lo habrá. De manera que si fue creado, estaría en contradicción con Isaías, y eso atacaría el principio de contradicción bíblico. No sé qué explicaría con relación a eso. Pero desde mi punto de vista no podría ser así, porque la Biblia caería en tremendas contradicciones. Dice Ricardo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, así. Apoya tu punto, apoya tu punto. Claro, claro que es así, porque él decidió por su propia voluntad llegar a humanizarse. Dice Cyril, el Padre delegó en el Cristo continuar con la creación. Bueno, me imagino que dice continuar porque supone que hubo un primer creado, ¿no? O sea, que Dios creó algo primero y después creó lo demás. Pero de ser así, entonces Jesús no hubiera creado todas las cosas, sino ciertas cosas. Y el griego no dice ciertas cosas, dice todas. Utiliza el término apanta, que es todo, un todo total. Ujú. Verdesia dice, todo procede de Dios, Juan 7:29 y Juan 15:26 y 17:7. Sí, En sí. otras palabras, ella dice que Jesús procede de Dios. Bueno, proceder en qué sentido, sí. Porque es que el griego, el término en sí, se entiende como enviado, y un enviado no es necesariamente que, o sea, cuando alguien lo envía, no necesariamente viene dentro de la otra persona a salir hacia afuera. Yo puedo proceder de mi país o proceder de otros lugares, pero eso no indica de que tuvo un origen o una existencia en ese lugar. Yo quiero aclarar esto, que si Cristo tuvo un principio, tuvo una existencia y él fue engendrado, entonces tendríamos que admitir y llegar a la conclusión que dicen los testigos de Jehová que hubo un tiempo en el cual Jesús no existió. Y si es así, entonces hay una contradicción con Isaías cuando dice que no fue formado Dios alguno. Recordemos que cuando se engendra, se forma en el vientre, se forma en el vientre. Y la Biblia dice que no fue formado Dios alguno, ni antes ni después habrá. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto? Pues desaparecemos. Entonces tenemos que aclarar varios aspectos que no son fáciles, pero tenemos que ponerlos en la mesa y decir, ok, si esto es así, explícame esto otro, porque no es fácil. Jorge, saluda, dice, veo que Natanael está en silencio y con mucha atención. Jijijiji. Saludos, hermanos, excelente tema. Saludos para Jorge, un abrazo, hermanazo. Hay que prestar atención, hay que aprender. Dice Nixon, tres personas, tres voluntades, entonces también tres espíritus diferentes. ¿Qué hay de Romanos 8:9? ¿Cuál es el espíritu que vive en nosotros entonces? ¿Cuál de los tres? ¿Qué le Bueno, respondes? es muy fácil. A ver, nosotros entendremos que hay tres voluntades, porque el Espíritu Santo dice que escoge a quien Él quiere y derrama su espíritu, dice Corintios, como Él le place. Entonces, tenemos que admitir que ese ser tiene voluntad, no es la sombra de Dios, la extensión de Dios. Y que el que habita en nosotros es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios se conoce con el nombre personal del Espíritu Santo. Y debemos de entender que en la Trinidad hay una diferencia de oficio. Hay uno que es regidor, porque así lo decidieron. Hay otro que se vino a encarnar, que es mediador, que es Cristo. Y hay otro
que está en la tierra como representante de Cristo. Entonces, ¿qué espíritu está en nosotros? Pues el Espíritu Santo, el comisionado para estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, que sabemos perfectamente que hay funciones diferenciadas, pero todos con el fin de salvar a la humanidad. Y eso es lo que lo hace ver a ellos trabajando de manera unida. Por eso es que nosotros creemos en la unidad trina. Tres trabajando en unidad para la salvación de las almas. Ok, gracias. A ver, dice Wiwi, gracias por estas enseñanzas, bendiciones. Gracias a ti, Amén. Wiwi, un abrazo. Dice Alberto, hola hermanos, o sea, según tu exposición, ¿serían dos dioses y el Espíritu Santo? ¿Serían tres dioses en un propósito? Bueno, la Biblia define que cada uno tiene la esencia cualitativa de serlo. Es como que yo diga, o que digamos que todos los hombres de la Torre de Babel que trabajaron tenían que haber sido un solo ser personal, porque la Biblia dice, y son uno, y nadie los hará desviar de su propósito. Entonces, si la Biblia puede ver una unidad en ese sentido, ¿por qué nosotros vamos a andar contradiciendo la unidad de Dios en ese sentido? Yo y Natanael somos dos personas totalmente diferentes, pero somos uno en algún propósito, ¿verdad? Que nos une, nos hace seguir adelante. El esposo y la esposa son dos personas con dos personalidades diferentes, dos voluntades diferenciadas, que son seres humanos en su esencia ontológica, pero son uno en el sentido de su trabajo, armonía y propósito. Y eso es la Biblia, y eso es bíblico. Entonces nosotros los trinitarios entendemos que la Trinidad es una unidad de propósito, unidad en armonía, en trabajo, y que comparten esa sustancia. Y cuando nosotros decimos que comparten esa sustancia, es que todos tienen la cualidad de ser Dios, con todas sus prerrogativas y toda su esencia que lo caracterizan. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Biblia, porque lo han confirmado los seguidores de los apóstoles y porque la historia así lo ha reflejado también. Que sabemos que para poder explicar esa unidad personal tenemos que desaparecer a los dos. Entonces comenzamos a buscar otro tipo de explicaciones que la Biblia no avala y ahí es donde entramos en contradicciones. En lugar de aceptar el simple hecho bíblico de que puede haber un trabajo en unidad, a pesar de que hayan diferentes voluntades y diferentes personalidades. Ok, gracias. Dice, gracia manifestada, el Señor Yeshua es Dios porque es de la misma naturaleza del Padre, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la naturaleza divina. Dice Carlos Javier, es decir que los adventistas nacieron proclamando como verdad presente una mentira, o sea, el arrianismo. Tremendo punto. Sí, de hecho yo tengo un tema que voy a dar acerca de eso. Tengo las evidencias de que Elena G. de White, Jaime White, al inicio de su obra, apoyaron un libro que Canrice publicó, que trataba de presentar a Jesús con conceptos semiarrianistas y degradando la posición que Jesucristo tenía. De hecho, ella dice que Satanás era un arcángel también y que peleaba la posición de Cristo. O sea, imagínense hasta qué punto. O sea, rebajando la, humanidad, la divinidad de Cristo al mismo nivel de Satanás. Y si alguien tiene duda, yo voy a presentar las evidencias. Por eso es una de las razones que también me aparté del adventismo, porque realmente debo decir así, el adventismo en su fundación es semiarriano. Los adventistas actuales desconocen muchas de estas cosas y hay muchos adventistas que están queriendo decirles que se vuelvan a las sendas antiguas. De hecho, parte de la profecía de Daniel 7, que ellos consideran los 10 cuernos, los consideraban como aliados, como perseguidos por Roma, porque eran arrianos. La razón por que ellos decían que eran 10 eran porque eran de creencia arrianista, de un Jesús creado, y por eso es que la profecía de Daniel 7 nace del arrianismo, que muchos no desconocen esas cosas. Pero sí, te puedo decir, sí, tienen su origen arriano. Tremendo punto de Carlos Javier, la verdad, brutal ese punto. No era realmente ninguna verdad presente porque presentaban a Jesús como, ni siquiera como Dios. Sí, un Dios Aunque pues menor, un Dios menor, un Dios menor inferior al respetamos a Padre. los que creen que Jesús no es Dios. Eso es todo respeto. Yo sí creo que es Dios. Creo que la Biblia lo enseña. Así que bueno, respeto para los que creen que no. Cristian Correa dice, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado.
y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuando dice que verdaderamente salió de él, ¿no significa en el griego una salida o algo parecido? Sí, pero Buena pregunta. sí es una salida, pero direccional, ¿ya? Es una salida de un lugar a otro. Él vino del cielo, salió del cielo y vino a la tierra. Entonces es direccional, no corporal. El griego no indica que sea corporal y podríamos presentarlo con evidencia. Solo que en este momento no ando mi Biblia de cuarta edición griega para presentar. Pero sí, es una salida direccional, no corporal. Thank you. Iris Aldana nos saluda. Saludos para ella también. Voy a leer los que no haya leído. A Cristian Correa, discúlpame que no pueda leer otro comentario tuyo. Has mandado unas muy buenas preguntas, pero quiero leer a personas que no he leído. Aunque Carlos Javier tiene buenísimas preguntas. No sé si para un próximo video pudiéramos tomar estas buenísimas preguntas y hacértelas. ¿Te parece? Claro que sí, lo que sí, si el público está de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro, si Si dicen ellos que están de sí, acuerdo, pues yo sí. sé que van a estar de acuerdo. Yo sé que nosotros tenemos nuestro punto de vista, no pretendemos convencerlos, porque esa es una experiencia personal. Cada uno va a encontrar su punto en Dios y no le estamos imponiendo que usted piense tal y como nosotros pensamos. Pero es bonito que al menos sepa cuál es la lógica que nosotros tenemos para explicar algunos aspectos discrepantes. Discrepantes. Escriben. Sí, sí, esa palabra es muy interesante. Que veo que te ríes. Dice Jaime Giraldo, una buenísima pregunta. Buenas noches. No sé si Jaime todavía está. Si está, abrazo. Quiero hacer una pregunta que puede ser inquietante. Hay varios autores muy respetables que argumentan que el Jesús histórico es muy diferente al Jesús construido como dogma. ¿Qué opina? Bueno, no he profundizado en esas cosas. No sé a qué, si es que se refiere a que los ateos dicen que el Jesús histórico nunca existió, o el Jesús dogmático es el Jesús que nosotros mismos fabricamos. Pero lógicamente cada organización religiosa tiene su propia versión de Jesús. Hay un Jesús vengativo, hay un Jesús amoroso, hay otro Jesús que es inferior al Padre, hay otro Jesús que... Entonces, definirlo como dogma, ¿cuál? De tantos, ¿cuál? Porque hay unos que dicen que ni siquiera Jesús fue una persona y otros dicen que solo fue un ser humano, un hombre, que ya después no fue, nunca fue Dios. Entonces, wow, ¿base a qué dogma? Y en histórico, ¿en base a qué perspectiva? ¿Atea o cristiana? Dice Juan Miguel, otro amigazo, con Pablo se magnifica el concepto divino de Jesús, pero no en los evangelios. ¿Qué opina, profesor? Bueno, recordemos que Pablo tuvo una revelación de Jesús cuando él iba hacia Samaria. No sabía. Cuando él iba hacia Samaria. Entonces él recibió su revelación directamente de Jesús, pero yo no miro un choque entre el concepto que tenían los evangelios con el concepto paulino. Yo miro más bien que ambos, entendiéndolos, aún leyéndolos, eh, llegamos a una conclusión lógica sin contradicción. Porque yo en lo personal no miro contradicción en lo que Pablo afirma sobre la divinidad de Jesús y los evangelios también. No, los evangelios, en mi opinión, hablan mucho de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, cuando él dice yo soy, y antes que Abraham fuese yo soy, tanto que los que lo escuchaban interpretaron que él se estaba haciendo Dios. ¿Te acuerdas de eso? Claro, porque estaban Tú hablando de siendo hombre te existencia. haces Dios. Estaban Ujú. hablando de existencia. Abraham tuvo una existencia, pero Jesucristo tiene una existencia. El término eye, asher eye en hebreo, es un término de ser o estar, de existencia. Y en la forma en que se encuentra en el texto hebreo es de una existencia infinita. Por eso nosotros decimos el eterno. O las versiones de la Reina Valera 90, si no me equivoco, comenzaron a traducirlo el eterno porque es el sentido que da esa frase. Cuando Jesús dice que antes que Abraham existiera, Él era eterno, lógicamente el eterno, único eterno, sin haber sido increado, engendrado y lo demás, solo es Dios.
Y ellos sabían perfectamente, los judíos, lo que se estaba refiriendo. Y Jesús no se lo dijo en griego, se lo dijo en arameo. Y ellos sabían perfectamente que Jesús estaba tomando un título que solo le compete a Dios increado y no engendrado, porque estaba hablando Y de Jesús eternidad. no lo negó. O sea, Jesús no dijo, no, yo no me estoy haciendo Dios. No, 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 para nada. los judíos sabían que sí, porque es el nombre divino impronunciable, porque Yahweh viene de esa misma raíz de Éxodo 3:14, si no me equivoco. Viene de esa misma raíz. YHWH. Entonces, Ujú. sí, ellos supieron a qué se estaba refiriendo. Y cuando vinieron por él a llevarlo cautivo y él dijo, yo soy, cayeron. O sea, no es cualquier cosa lo que están mostrando los evangelios. Y el dicho de Tomás, Señor mío y Dios mío, tampoco Sí, es de algo de hecho, poca monta. de hecho los testigos de Jehová dicen que era una invocación, como cuando tú te pegas en la uña y dices, ay Dios Ujú. mío. Ay, Dios mío. No, pero en griego no, porque para que fuese una expresión así tendría que estar invocativo. El griego no está invocativo. Y el griego está en el indicativo, lo cual indica que estaba diciendo una afirmación verdadera. Y el hecho de que estuviera en el dativo, que dice, y dijo para él, y ese él era Jesucristo, que Tomás se dirigió esas palabras hacia Jesús, él declara que no es solo su Señor, es también su Dios. Y eso es algo irrefutable, no hay forma de refutar ese texto que tú presentaste. Y no he escuchado una explicación buena hasta la fecha, porque Sí, es compa. demoledor. Y por otro lado, muy importante también que en los evangelios es donde se narra la historia de la muerte de Cristo. Y si Cristo no es Dios, se le cae al cristianismo un argumento muy profundo, que es decir, que ningún Dios de las naciones se hizo carne para venir a mostrar el amor que les tenía a los hombres, pero que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se acercó a nosotros para salvarnos. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿a quién adora? O sea, ¿por qué adorarlo? ¿Cómo adoramos a Dios? Dios mandó a una criatura a hacer lo que él debió hacer. Qué impresionante. ¿Qué dices de eso, Cristian? Bueno, es lo más ridículo, porque eso no mostraría Juan 3:16. No diría, de tal manera amó Dios al mundo, sino de tal manera amó una criatura al mundo que vino a morir. O sea, no reflejaría el amor de Dios hacia sus criaturas, sino el amor de una criatura impersonal o personal o de baja categoría de Dios hacia las criaturas de Dios. Entonces, sería interesante ver a un Dios que manda una criatura a hacer el trabajo sucio. Creo que él no quiere meterse en ese asunto. Los testigos de Jehová lo que dicen es que si murió un hombre perfecto, lo más justo es que muriera un ser humano perfecto. Y eso da una equivalencia a un pago justo. Pero lo que olvidan es que la transgresión no fue hacia otro ser humano, sino Gracias a hacia la Dios. misma divinidad. Y solo la divinidad podía resolver algo que tenía que competir con ellos. Con su ley, con Por su eso es que carácter. nosotros los cristianos entendemos el gran amor de Dios, porque no fue una criatura la que vino a morir por nosotros, sino que fue alguien de esa divinidad, de esa categoría, que vino a morir por nosotros. Y por eso es que refleja el amor de Dios hacia sus criaturas, no el amor de una criatura hacia las criaturas de Dios. Eso no indicaría el amor de Dios en lo absoluto. Completamente de acuerdo. Y ese es quizá un punto muy delicado que tienen los que dicen que Jesús no es Dios. Grave punto, en mi opinión, respetando a los demás. Bueno, se nos fue el tiempo, pero hay tantos comentarios. Bueno, por ejemplo, este Sí, de Carlos Javier. Pedro le aplica el Salmo 90 a Cristo y el Salmo dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. así es, Profundísimo, buenísimo. así es. Bueno, mano, me da dolor no leer los comentarios, son buenísimos, brother, pero ya tengo que terminar, hay que ayudar Hay que en cerrar. casa. Y Cristian es padre de familia, yo también, y tenemos bebés, y hay que ayudarle a la esposa. Obligaciones. ¿Entiendes? A estar desesperada. Aunque Sí, ahora sí. ya me ha autorizado venir a hablar de estas cosas. Abrazo para tu esposa, mano, qué Eh, linda, qué ya linda. gracias a Dios ella, por sus oraciones, le agradezco mucho sus oraciones, porque han abierto la mente de mi esposa y poco a poco ella va viéndola. Qué linda. Eh, Gran mujer. Le agradezco muchísimo a Dios esa gran oportunidad y que hoy puedo estar con tranquilidad dando esto. Mira, Natanael, no fue fácil, noches donde tenía que desvelarme para poder editar un Sí, vídeo, para poder presentar sí, las sí. cosas, porque hay muchas personas que necesitan y están necesitadas de saber, especialmente aquellos que han salido de los testigos de Jehová y del adventismo, donde ellos se sienten que su mundo se ha caído y que no hay otro lugar mejor que ese.
Y nosotros estamos ayudando a esas personas a ver que hay vida más allá del adventismo y que hay vida más allá del jehovismo y que Dios no es religión. Y gracias a Dios eso ya lo va entendiendo mi esposa. Bueno, gracias, Cristian, y me alegra mucho esa bonita noticia. Si tu esposa está viéndote, que Dios la bendiga. Gran mujer, tú Amén. siempre me hablas muy bien de ella como madre, como esposa, y sé que es una mujer de Dios. Es una Dice gran mujer. Elizabeth Perdomo, bendiciones hermanos, encantada de estar aprendiendo. Siempre me ha llamado la atención de que Jesús nunca quiso que se le adorara. Si era Dios, ¿por qué no recibió adoración? ¿Qué le respondes? Oye, pero si Jesús recibió mucha oración. A ver, cuando Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, él cae postrado, ¿no? Y Jesús no le dijo, un momento, no me digas eso, yo no soy Dios. Dios el que está arriba está haciendo mal, no lo detuvo. Y de hecho, hay muchas declaraciones que Cristo recibe y no le llama la atención a ninguno, como ocurre en Apocalipsis. Que cuando el ángel viene y quiere Juan adorar a los pies del ángel, le dice, momento, no, adora a Dios. De hecho, el mismo Padre en hebreo le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El término es prospineo, y es el mismo término que aparece en Apocalipsis 19:10 cuando el ángel viene bajando y aquel se arrodilla a postrarse de Juan a adorarle y le dice, momento, pero Jesús recibe adoración hasta de los ángeles. Es cierto que el término prospineo se puede usar para rendir homenaje, pero cuando un ser angelical se le ordena postrarse, eso es adoración, porque es un ser angelical. Ahora, Total. si se va a Apocalipsis, no sé si me das un poquito de tiempo, porque esto es interesante, Natanael. O ya no tenemos tiempo. Pero hay algo ¿Por qué no le sumamente... damos continuando? ¿Ah? Porque la pregunta sí da para más, pero dejémoslo continuando para una segunda entrega. ¿Por qué, Cristian? Porque quiero un tiempo usarlo para invitar a muchos que están acá que no se han suscrito a tu canal. Ese tiempito Ok. me gustaría usarlo para ello y agradecerle a la hermana Elizabeth, que es una personita que cada vez que tiene la oportunidad nos dona $10, $14, y yo tengo Oh, que wow. reconocerlo. Gracias por su generosidad, Dios me la bendiga. Igual la Amén. hermana María Jurado, que es una patrocinadora mía, la única que se quedó firme hasta el final. Cada mes me ha regalado $100. Yo no se los he pedido. De hecho, le dije, órale al Señor para si Él te toca el corazón, lo haces, si no, no lo hagas. Y ella oró una semana y luego me dijo, sí, Dios me dijo que sí. Lleva un año patrocinándome. Es la única persona que por un año me ha dado $100 constantemente. Yo creo que ella no quería que lo dijera, pero tengo que decirlo porque hay que agradecer esa forma tan generosa que nos ha tratado y nos ha ayudado muchísimo. No sabe cómo, solo en la eternidad lo sabrá. Oye, este comentario Amén. no lo quiero dejar pasar por alto porque me impresiona esto. Sé de primera mano que Carlos Javier ahorita es católico y mira lo que dice, lo puedes leer, por favor. Solo por comentario, yo fui adventista y por ser fiel al adventismo histórico me hice arriano. Luego comprendí que la naturaleza de Dios es algo que sobrepasa mi mente y comprendí que eso es la Trinidad. Sí, así es. Carlos, déjame tu número, muchacho, por favor, déjame tu número de WhatsApp. En Estamos. este video, en los comentarios, yo no lo publico, solo lo copio y te mando un audio porque quiero tenerte en el canal, quiero que nos cuentes tu testimonio, cómo pasaste de adventista a católico, que es, wow, totalmente paradójico. Los adventistas somos muy fuertes, o cuando era adventista, sé que éramos muy fuertes con los católicos y decíamos que el Papa era la bestia. ¿Cómo pasaste a no creer en eso? Por favor, quiero entrevistarte, querido Carlos Javier. Y da muy Bueno, buenas opiniones. Da muy sí, buenas opiniones. es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Miren, le faltan creo que 10 a Cristian porque YouTube no informa en tiempo real los suscriptores. Aquí aparece como si faltaran 16 para llegar a los 1000. 16 no es nada, somos 56. Por favor, los que ya se suscribieron, digan, ya me suscribí o pongan una manito así para saber cuántos se han suscrito hoy. Una manito así. Y los que no se han suscrito, por favor, miren, les dejo, este es el enlace. Denle un clic a ese enlace y vaya generosamente y se suscribe al canal del profesor para que se motive a seguir subiendo material súper, hiper, mega interesante. Ahí está. Por favor, 5 minutos para que lleguemos a los 1000 suscriptores. Ok. Y en la próxima que venga nos diga, ya llegamos. Nata, mira, no quiero dejar pasar este texto. ¿Lo puedo decir? Total, mientras esperamos. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, esto es total,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y Total. dice el versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice, pero aquí yo quiero hacer un énfasis en los textos, el texto sinaítico, que es el del siglo IV, y que por lo general es atacado. Tú sabías, Natanael, que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y ese término el poder dice, y el todo el poder. Y ese es un término griego que dice pantocratos, que solo se utiliza al que está sentado en el trono, pero en el texto del sinaítico, el códice sinaítico, que es el códice más antiguo, ahí le atribuye todo el poder a Cristo como al Padre. O sea que Jesús es todopoderoso, cuando los testigos dicen que no es Amén. todopoderoso. Y esa última coletilla dice, al que vive por los siglos de siglos, no está en los manuscritos más. La adoración se le da a ambos. Y eso es algo interesante. Por eso me sorprende que dice que cómo no se le atribuye adoración a Cristo. En toda la Biblia aparece oraciones dirigidas a Cristo cuando debe ser a Dios. Esteban, antes de ser apedreado, dice, Señor, toma, te entrego mi espíritu. Y se lo dice al Señor Jesucristo. Cuando Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces, claro que lo recibe Jesús porque también es parte de la Biblia. No, claro, y ahí está clarísimo. La Biblia es muy clara, hombre. Es Yo la más verdad claro, sí lo clara, veo. es demasiado clara. Yo veo clarísimamente en la Biblia la divinidad de Jesús. Católico o nada, Nicaragua, o sea, cerca de ti. Saluda a Carlos Javier. Y Católico o nada siempre es muy amable. Mira, yo me alegro de tener católicos en nuestro medio, a pesar de que discrepamos en varios puntos, pero qué bueno, cuando veo un católico me alegro mucho. Yo quiero mucho a los católicos, aunque sé que hay católicos bastante férreos y un poquito duros contra los que no creemos como ellos, pero también hay unos muy lindos, muy buenas personas, y los admiro y los quiero mucho. Sí, pero con lo Así que dijiste van a decir que eres jesuita. sí. No, Que tú de eres hecho, si los jesuita. católicos no veneraran tanto a María y no veneraran los santos, yo sería católico. Me Oye, encantan los Elena, católicos. Elena G. de Guay era católica porque ella decía que ella creía en la virginidad de María. Ella dice que Así ella sí, fue, que sí, 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 ella y dijo que que, fue y que siempre los hijos virgen. de Jesús no eran los hijos de José, Pero muchos que eran dicen de que otro ahí matrimonio. escribió un jesuita y se lo dijo decir a Elena de Guay, que no fue Elena de Guay, No, que no, eso lo escribieron. no, ¿qué va a ser? Para nada. Una interpolación. ¿Qué va a ser? Bueno, No, ya se escribió Gui Divino, gracias. Bueno, ¿cuántos van, mano? Usted puede ver ahí su canal ya para terminar. no puedo verlo. Lo veré luego, pero espero en Yo, Dios yo que creo sí. que ya, yo creo que hoy llegamos, Cristian, ya llegaste, por la gracia de Dios, ya hoy llegaste y agradecemos a todos los que con todo el amor, alguno dirá, pero ¿qué importan los números? Sí importan los números para que llegue a más personas el mensaje. No le meta malicia, mi hermano, piense con amor, que es para que otras personas puedan escuchar un mensaje liberador en Cristo, nuestro amado Señor. Bueno, Verdicia, mira, yo quiero agradecerle a la hermana Verdicia o al hermano, no sé si es un nombre propio, por su respeto. Ella discrepa de nosotros, pero lo único que hizo fue compartir lo que cree. No, Espero está que no bien. se haya ido para que sepa que respetamos muchísimo a una persona que aunque discrepa, lo hace con ese respeto. De verdad, gracias por ser ejemplo. Un abrazo. Y mira, Natanael, si no fuera porque ella o hayan personas que piensan diferente, no nos daría la oportunidad de profundizar lo que nosotros creemos. Entonces, para nosotros eso es positivo, porque eso nos ayuda a profundizar y descubrir más tesoros en las escrituras. Tremendo. Gracias. Yo hace rato quiero entrevistar a un católico aquí en mi canal y el hermano católico o nada me va a dar la oportunidad. Ah, Así que, genial. mi hermano, por favor, déjeme o su correo o su WhatsApp y yo lo anoto. Yo no lo publico. No lo deje aquí en el chat, sino en el comentario del video, de este video. Comentarios ocultos. Yo lo miro, lo copio, me contacto con usted y lo invito al canal para que nos cuente sobre preguntas difíciles que le vamos a hacer. ¿Por qué ustedes veneran a la Virgen? ¿Por qué creen que no es pecado postrarse delante de una imagen? Todo eso. Pero con todo el respeto, yo voy a discrepar, pero no voy a debatir. Solamente voy a decir, no estoy de acuerdo, pero me interesa mucho tu forma de argumentar. Así que te espero, mi hermanazo. Bueno, Por y acá será bien. creo que ¿Sí? esa es la línea de tu canal, en defensa de mi fe. Cada quien va a Correcto, decir lo que cree. correcto. Esa es la Yo línea de invito a tu la gente canal. a que defienda su fe y yo defiendo la mía también, pero sin pelear. Sí.
Católico, gracias, mi hermanazo. Gracias por tu aprecio y por estar siempre en el canal. Yo he visto tus saludos en varias ocasiones. Cristian, yo creo que llegaste y yo, ¿por qué estoy interesado que Cristian llegue? Porque Cristian me ha ayudado mucho en el canal, ha apoyado mucho. Cada vez que lo invito, él dice, claro que sí, mi hermanazo. Me ha hecho miniaturas buenísimas y es sobre todo un amigo y un hermano que a pesar de nuestras diferencias sustanciales en cuanto a la fe, nos apreciamos mucho, nos contamos cosas, oramos juntos y lloramos juntos también. Lloramos, Así que quiero ver bramamos. crecer al canal de Cristian. Sí, nos amamos en Cristo, claro que sí. Quiero ver crecer el canal de Cristian, quiero verlo volar porque tiene todo para hacerlo, porque es para gloria de Dios. Así que yo creo que llegaste, Cristian, en el nombre de Jesús, en el nombre Amén. de Dios. Amén. Saludos para todos. Últimas palabras, Bendiciones. Cristian, para irnos. Bueno, ha sido un placer, Natanael, siempre, como te digo, estar en tu canal. Sabemos que nosotros en algunos aspectos tenemos diferencias, pero nos une la amistad y el amor en Jesucristo. Quizás nosotros podemos ver solo turbiamente, pero va a llegar un tiempo en que cuando el Señor esté con nosotros vamos a ver claramente y cada cosa a su tiempo. Posiblemente, como yo le digo a mi audiencia, posiblemente pueda yo estar no en lo correcto, pero, y quizás no tú en lo correcto, pero en la eternidad vamos a aprender las cosas tal y como somos. No, ahorita vemos oscuramente, pero cuando estemos delante del Señor vamos a ver muy claro. Sin embargo, a pesar de que vemos imperfectamente, podemos ver las maravillas que tiene la santa palabra de Dios, que considero yo es especial, eh, aunque es escrita por seres humanos, no deja de ser la palabra de Dios. Y yo pues pido oración también por cada una de las personas. Natanael, me han llamado, hay personas que están pasando situaciones muy duras en sus hogares también, como las pasé yo en un inicio. Hay personas que sufren porque creyeron una verdad y luego se dieron cuenta que no era así, y esas personas necesitan mucha ayuda. Y lo hablo tanto como los que han sido adventistas como los que han sido testigos de Jehová, especialmente los que han sido testigos de Jehová, porque ellos sufren ostracismo. Y por eso yo pido mucha oración por ellos, porque cuando los expulsan, no pueden tener contacto con su familia. Yo espero en Dios que Dios se manifieste en ellos, porque muchas veces ellos terminan perdiendo su fe en Dios, porque les han enseñado un Dios equivocado o les han enseñado a desconfiar en otras organizaciones religiosas de tal manera que ellos se quedan sin congregarse, sin fe. Muy Igual duro. ocurre en el adventismo también. Un adventista cuando sale de la iglesia adventista le ha enseñado que las demás iglesias son malas y solo han hablado de los efectos de los demás, que desconfían y no van o no pueden tener esa posibilidad de compartir con otros hermanos cristianos, precisamente porque han sido formados de esa manera. Y precisamente por eso debemos de orar mucho por ellos, que estos programas sirvan para poder ayudarles, porque ese es nuestro interés, ayudarles en ese sentido, no enriquecernos. Esto no da dinero. Imagínate, o sea, apenas $1 o $2 por 1000 vistas y con costo llega. No se Sí, hace uno esto no es por millonario plata, con esto, esto lo hace más uno por ayudar, esto pero no es más por que plata. todo, sí, pero queremos llegar a más personas y cuando un canal tiene 1000 suscriptores, YouTube le da más alcance para llegar a más personas. Y eso es precisamente lo que hacemos, nos sacrificamos porque queremos ayudar a las personas realmente, ayudarlas de verdad. Bendiciones en Cristo a todos y que Dios Y bendiga la su plata santa no es palabra. mala. Y si Dios le da a uno un centavito, uno lo aprovecha para bien y para bendecir la familia. Eso no es tampoco un pecado. Gracias a los que se han suscrito al canal del profesor Cristian. Estoy casi Amén. seguro que mañana me va a decir, llegamos a los 1000 con la ayuda de Dios. Creo que hoy ya llegamos, pero YouTube no informa en tiempo real. Sin embargo, creo que llegamos. Gracias a todos. Los queremos mucho. Cristian, valiosísima tu información. Gracias también por hacerlo con humildad. Un Para la, abrazo. para la gloria de Dios. Así es, amén. Un abrazo para todos. Muchas gracias por quedarse.